Bueno, esta vez vamos a hablar sobre la máquina de la economía. Empezamos que la economía no son más que transacciones que se realizan mediante compradores y mercado. Cuando hablamos de mercado, es el que se encarga de realizar ventas y compra de mercancía, servicios y artículos financieros. Por otro lado, cuando hablamos de los compradores, las transacciones se realizan mediante efectivo y crédito, y este como tal genera un gasto total. El gasto total está compuesto por empresas, personas, banco y gobierno. El gobierno es el ente mayor, el mayor comprador o el mayor gastador también, por decirlo así. Y este está dividido en dos, está dividido en gobierno central y en banco central. Cuando hablamos del gobierno central, es el encargado de recaudar dinero mediante impuestos. Cuando hablamos del Banco Central, es el encargado de controlar las tasas de interés, controlar la cantidad de dinero y el encargado de imprimir dinero nuevo, o sea, el que imprime los billetes. Por otro lado, tenemos que el crédito es una de las partes más importantes de la economía y funciona de la siguiente manera. Hay un prestador y hay un prestatario. Para el prestador, cuando adquiere la deuda, se le convierte en un activo. Este activo, por lo que compra lo que no puede pagar en el momento. Adicional, él debe de cumplir con pagar ese capital que le prestaron más el interés. Debe estar en esa capacidad de poder cumplir con eso. Por otro lado está el prestatario. Cuando el prestatario realiza este proceso, se le convierte la deuda en un pasivo. Este pasivo le requiere a él recibir lo que prestó más los intereses, generando así un crecimiento de la economía, que es generar incrementos de la productividad. Cuando se realizan esos incrementos a la productividad, o sea que la persona crece más rápido y se genera algo llamado ciclos de deuda. Estos ciclos de deuda se pueden dar tanto a corto plazo como a largo plazo. Cuando hablamos del del corto plazo, quiere decir que tomamos créditos y esto puede generar ya sea una expansión o una recepción. Cuando hablamos de una expansión es porque hay más gastos, hay mayores créditos, además se incrementan los gastos más rápido que la producción, pero eso nos puede llevar a una inflación. Cuando hablamos de una inflación, ¿qué causa? Aumentos en las tasas de interés, aumentos de crédito y disminución en la disponibilidad del dinero. Por otro lado, hablamos de la recepción. Cuando hablamos de la recepción, quiere decir que hay menos gastos y disminuyen los precios de los artículos, y esto nos puede llevar a una deflación. ¿Y esto que genera? Disminución en las tasas de intereses, aumento en los préstamos y aumento en el gasto. Esto puede llegar a durar de 5 a 8 años. Cuando hablamos, por otro lado, del largo plazo, quiere decir que los gastos aumentan más rápido que los ingresos, que aumenta la compra con dinero prestado y disminuye los gastos de los ingresos y por ende disminuye la riqueza también. Entonces empezamos a hablar de algo que se llama desempalancamiento. El autor hablaba que el desempalancamiento se puede dar en 4 formas. Primero, que haya una austeridad, que tanto las personas como las empresas, los gobiernos, empecemos a disminuir los gastos. Segundo, reducir la deuda monetaria. Tercero, que la riqueza se redistribuya, que los que tienen más le den a los que no tienen. Y cuarto, que el Banco Central imprima nuevo dinero. Pero ¿qué pasa? Todo este desapalancamiento genera una disminución de empleo. Entonces, esto también genera como una incertidumbre. O sea, los prestadores no les pueden pagar a los bancos, la gente se asusta porque el dinero que tienen los bancos piensan que no se los van a devolver, entonces empiezan a sacar ese dinero. ¿Y qué pasa? Pues esto nos puede generar incertidumbres. Por otro lado, todo esto nos lleva a una depresión, o sea, nos quedamos sin riquezas. Y por último tenemos el déficit.
Entonces, para cubrir todo esto, ¿qué necesitamos? Recaudar dinero por medio de impuestos. Pero como no hay ese tipo de dinero, los impuestos se le deben generar a los ricos, a las personas que sí tienen. Y eso nos puede generar algo de orden social o incluso un cambio político. Pero para que esto cambie hay que empezar a hacer eso, a incrementar las tasas de intereses, a bajar las tasas de interés, a imprimir más dinero, a comprar artículos financieros y que el gobierno compre bienes y servicios mediante programas para que vuelva a empezar ese ciclo y podamos llegar a ese corto plazo, por decirlo así. Y como tal la economía necesitamos que haya un equilibrio, que no sea ni muy para allá ni muy para acá. También me parece algo súper importante que habló él, que él hablaba de 3 reglas en la economía, que son que la deuda no crezca más rápido que los ingresos. O sea, tenemos que tener la capacidad de tener esos ingresos y poder pagar esa deuda, por decirlo así. Que los ingresos no crezcan más rápido que la producción, porque eso nos puede causar inflaciones o deflaciones. Y que la productividad a largo plazo es la que más importa, porque es la que nos permite estar en ese ciclo de la economía. Entonces, esto es como tal el resumen. Aprendí muchas cosas. Aprendí que en la economía tenemos que tener ese tipo de ciclos que por historia unas veces pueden estar arriba, otras veces pueden estar abajo, pero es muy importante tener ese ciclo para poder estar en constancia, en constante economía, que el mercado se esté moviendo constantemente